es lo que siembras, cosechas. Y cada 20 años iniciamos un nuevo ciclo, cada uno de nosotros. Quizá no nos hemos dado cuenta. La vida se puede comparar a las estaciones del año: primavera, verano, otoño, invierno. La primavera es de los 0 a los 20 años, que es la oportunidad donde tú siembras, donde tú tomas decisiones importantes: qué vas a estudiar, en qué vas a trabajar, con quién te vas a casar. Es el cimiento para toda tu vida. De los 21 a los 40 años es el verano. Es cuando tú te pones a trabajar y a cuidar y a educar a tus hijos y a velar por ellos, por tu familia, donde das todo lo que tienes, todo para allá y nada para acá. Pero después es primavera, después del verano viene el otoño, que es de los 41 a los 60. Primavera de los 0 a los 20. Verano de los 21 a los 40. Otoño de los 41 a los 60. Invierno de los 61 en adelante. Yo quiero hacerte una pregunta: ¿en qué estación del año estás? ¿Primavera, verano, otoño o invierno? Los primeros 20 años sembramos. Los siguientes 20 años cosechamos lo que sembramos. En nuestra tercera etapa reflexionamos lo que hicimos bien y lo que hicimos mal y pagamos las consecuencias de las malas decisiones que tomamos. Y en el invierno nos queda descansar y ser consejeros, porque ya crecimos en sabiduría, ya aprendimos a discernir entre aquello que nos conviene y lo que no nos conviene. Yo quiero hacerte una pregunta: ¿de qué edad te sientes hoy? ¿Cuántos años tienes? Una vez le preguntaron a Rita Levinsky. Rita Levinsky, hasta la fecha, es muy interesante. Ella fue una médico neurocirujano muy famosa, judía, nunca se casó. Fue médico, mujer en Europa, de los primeros médicos. Y fue ustedes saben, por haber escogido la profesión de médico como mujer, tuvo muchos problemas. Fue una benefactora de la humanidad. Aproximadamente murió a los 96 años. Cuando tenía 93 años, le hicieron una entrevista y le preguntaron: ¿qué haría usted si volviera a tener 20 años? Y Rita, Premio Nobel de Fisiología. Rita Levinsky contestó: los tengo. ¿Qué haría usted si volviera a tener 20 años? Y Rita les contestó: los tengo. Con este ejemplo quiero decirles que yo tengo 20 años de edad y 50 años de experiencia. ¿Sabes que hay muchos jóvenes que parecen viejos? ¿Sí sabías eso? Ya no tienen entusiasmo. Se han acabado los sueños y apenas empiezan. Pero hay muchos viejos que parecen jóvenes. ¿Qué eres tú? ¿Un joven viejo o un viejo joven? Pregúntate, ¿qué edad tienes en este momento? ¿De qué edad te sientes? También la vida la podemos comparar, como dice el Talmud de los judíos. La primera etapa es la etapa del cerdo, así dice el Talmud. La segunda etapa es la etapa del becerro. La tercera etapa es la etapa del burro. La cuarta etapa es la etapa del perro. Y la última del chango. Está escrito en el Talmud, que es el libro religioso de los judíos. La primera etapa, cuando estamos pequeños, pues nos revolcamos en nuestros propios excrementos. La segunda etapa del becerro, cuando los niños
brincan y juegan y no los puedes detener. Pero después viene la etapa del pavo real, cuando te crees mucho, cuando llegas a ser joven, adolescente, ¿no? Te quieres comer el mundo. Después viene la etapa del burro, cuando te casas y nada más para allá, todo para ahí y nada para acá. ¿En qué etapa te encuentras? Después viene la etapa del perro, cuando ya somos un poco grandecitos, nos jubilamos y tenemos que descansar. Y luego viene la etapa del chango, cuando tienes nietos, porque te quieres hacer el chistoso, cuando quieres jugar con tus nietos. La etapa del chango. Te quieres hacer el chistoso jugando con tus nietos. ¿En qué etapa estás el día de hoy? ¿Primavera, verano, otoño, invierno? ¿La etapa del chango? ¿La etapa del pavo real? ¿La etapa del burro? Donde solamente trabajas y trabajas y trabajas y no ves resultados, pareciera. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo te sientes el día de hoy? ¿Se han acabado tus sueños? Cuando se terminan los sueños, se acaba la juventud. Cuando dejas de soñar, comienzas a ser viejo. Cuando ya no tienes ideales, cuando no tienes ya en qué pensar, ni en qué creer. Cuando piensas que ya no sirves de nada. Quiero decirte que cuando aceptaste a Jesús, naciste de nuevo. Eres nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y Dios te ha rejuvenecido como las águilas. ¿Cómo te sientes el día de hoy? ¿En qué etapa de tu vida te encuentras? Posiblemente estás en el invierno. ¿Estás en el invierno? Yo sí estoy en el invierno, pero me siento como nuevecito, como si no hubieran pasado los años sobre mí. Así me siento. ¿Cómo te sientes tú? ¿Te sientes inservible? Ya no sirvo. Ya estoy mal, ya estoy viejo. No, tú no estás viejo. Viejos los cerros. Tú apenas comienzas. La vida comienza a los 50 años. ¿No lo sabías? La vida en plenitud comienza a los 50 años. ¿Cuántos jóvenes conoces de 60 años? ¿Y cuántos viejos conoces de 20 años? ¿Eres un joven viejo o un viejo joven? ¿Cómo te catalogas tú en este momento? Recuerda que a veces nuestras decisiones afectan nuestro futuro. Por eso es muy importante aprender de aquello que hiciste mal, hacer un alto y comenzar de nuevo. Quizá la regaste en el pasado, hiciste cosas que no eran debidas, quizá caíste en alguna tentación, la tentación de volver a ser la misma persona de antes. Pero te voy a pedir algo: ya no seas la misma persona de ayer. Lo vuelvo a repetir: ya no seas la misma persona de ayer. Lo que quedó atrás, los errores y pecados y faltas y regadas que dimos, quedaron sepultadas en las arenas del olvido. Vino el mar. Es como cuando tú vas caminando en el mar y pisas la arena del mar, pero vienen las olas y borran esas pisadas. Pero hay quienes se estacionan y se lamentan toda la vida diciendo: ¿por qué no hice? Deja de lamentarte y levanta tu cabeza y dile: gracias, Señor, porque ahora tú me has rejuvenecido. Porque yo puedo recordar lo que tu palabra dice, que el que está en Cristo, ¿nueva qué? El que está en Cristo, ¿qué? ¿Qué quiere decir nueva criatura? En griego es nueva creación. En el original griego dice nueva creación. ¿Qué quiere decir? Que Dios te da la oportunidad de comenzar de nuevo, olvidando tus errores, tus pasados, tus pecados y todo aquello que es un lastre que no tiene por qué recordarlo. Porque hay personas que viven de su pasado y por eso no pueden disfrutar su presente.
¿Y sabes qué? Que las personas que viven de su pasado se enferman. Ay, 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 y comience todo lo que hay. ¿Qué estás construyendo para tu futuro? ¿Cuál es la decisión que tú has estado tomando en este momento? Lo pasado ya quedó atrás. Vive tu presente porque tienes a Cristo en tu corazón. Tú tienes algo que la gente no tiene. Tú tienes a Jesús. Es el mayor tesoro que tú pudiste haber recibido en la vida. Todos los días tenemos que tomar decisiones. Hoy tomaste la decisión de venir aquí. Te felicito porque tomaste una buena decisión. Sin embargo, Dios no tiene nada que ver cuando tú tomas malas decisiones, porque hay personas que siembran mal, viven mal, comen lo que sea, no hacen ejercicio, toman mucha coca, con todo respeto a los cocadritos. Y después viene la vida y la vida les cobra la factura. Y entonces le dicen a Dios, Dios, ¿por qué estoy así? Y entonces Dios nos habla a nuestro corazón. Es que la vida se compone de decisiones. Tú tomaste ese camino. Pero Dios es tan bueno que cuando nos metemos en problemas y cuando tú le invocas, es tan bueno que te dice, te voy a sanar. A pesar de nuestros defectos y de tomar malas decisiones, si nos arrepentimos. ¿Sabes qué quiere decir la palabra arrepentimiento? Volver al camino. ¿Qué quiere decir la palabra arrepentimiento? Quiere decir dos cosas: volverse a Dios y volver al camino. Arrepentimiento en griego es metanoia, meta, más allá, nous, mente. Es decir, metanoia, una transformación de nuestra mente. Eso quiere decir arrepentimiento, una transformación, pero diaria. Por eso Martín Lutero decía, si usted lee las 95 tesis, decía Lutero estas palabras: tenemos que vivir diariamente una vida de arrepentimiento. Todos los días. Señor, ya no quiero hacer eso que hacía antes, que me estaba llevando al desastre. Ahora quiero comenzar de nuevo. Hoy el Señor te da una nueva oportunidad de comenzar de nuevo. Hace 8 días se celebró en el mundo judío 5.738 años, según el judaísmo. 5.700. Estamos en el año 5.730, según la cultura judía. Nosotros estamos en el año 2022, según la cultura cristiana. Pero mañana y pasado mañana se celebra Yom Kippur. Mañana martes y miércoles se celebra una fiesta entre los judíos en Israel y en todas las comunidades judías en todo el mundo, el Yom Kippur. La palabra Yom, día, Kippur, perdón, el día del perdón. Y se celebra con ayunos y con rezos, porque ellos rezan, ¿no? Y van a la sinagoga, aunque nunca hayan ido a la sinagoga todo el día, todo el año, el Yom Kippur, todos los judíos se reúnen para orar y para pedirle perdón a Dios y para pedirle a Dios que Dios les dé una nueva oportunidad. 2 días de oración y ayuno. ¿Les gustaría juntarse con nosotros? No soy judío, soy cristiano. Yo voy a ayunar a partir del miércoles, jueves, viernes. Bueno, 1, 2 o 3 días, no sé. ¿Quieren orar y ayunar conmigo? ¿Por qué? Porque nuestro país lo necesita. Las leyes injustas, los problemas son difíciles. Y el Señor lo dijo, este género no sale más que con oración y ayuno. Martes y miércoles, Yom Kippur, día del perdón. Los judíos hacen oraciones muy largas, increíbles, hermosas, para pedir a Dios misericordia y pedirle al Señor que les dé una nueva oportunidad. Nosotros no lo necesitamos de esa manera, porque tenemos a Jesucristo. Increíble, ¿no es cierto? Que es increíble tener a Jesús. Yo a veces me pongo a pensar y me dicen a mí, ¿por qué los musulmanes se postran 3 veces al día? Ustedes lo han visto, ¿no? El Islam se postran 3 veces al día.
para hacer rezos a su Dios. Y me dicen, ¿y por qué nosotros no somos así? No lo necesitamos, querido amigo. Tú tienes a Cristo en tu corazón. Hazlo, si quieres hacerlo, pero no lo necesitas. Tú tienes a Cristo. Romanos 8:1, ahorita en un momento lo vamos a ver. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna ¿qué? Condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¡Qué increíble! ¡Qué regalo tan maravilloso tienes tú que has aceptado a Jesús! No hay ninguna condenación. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. El mundo musulmán, el Islam, trata de agradar a Dios y de buscar a Dios. Rezan 3 veces. Así les enseñó Mahoma. Pero nosotros tenemos a Jesús. Y cuando tú te humillas y oras a Él, Él te escucha y atiende tus oraciones. Pero tienes que tomar buenas decisiones. Tienes que tomar a partir de este momento, decir, Señor, yo te voy a buscar con todo mi corazón. Yo quiero que leamos Deuteronomio capítulo 11, versículo 26 al 28. Escucha bien. Hoy te doy a elegir entre una bendición y una maldición. ¿Sabes qué quiere decir la palabra bendición? La palabra bendición quiere decir estar bajo la autoridad del Padre, obedeciendo lo que el Padre nos ha dicho. Bendición es estar bajo la autoridad de Dios. Maldición es estar fuera de la bendición de Dios. ¿Está claro? Cuando tú declaras sobre tus hijos, todo te va a ir bien, tú vas a ser un hombre de éxito, el Señor te va a respaldar. Estás declarando bien sobre tus hijos. Estás declarando que la protección de Dios es sobre esa persona. Eso es bendición. Y maldición es estar sin cobertura. Maldición es quitarse la cobertura. Recuérdalo, maldición es quitarse la cobertura, no tener cobertura. Pero sabes que Dios te dice, escucha bien, hoy te doy a elegir entre una bendición y una maldición. Recibirás bendición si obedeces los mandatos del Señor tu Dios, que te entrego hoy, pero recibirás maldición si rechazas los mandatos del Señor tu Dios y te apartas de Él y rindes cultos a dioses que no conocías. Así que Dios te da la libertad de elegir, de seguirle o de olvidarte a Él. Quiero recordarles que en el tiempo cuando se escribió Deuteronomio, la palabra Deuteronomio quiere decir segunda ley, en griego, deute, segunda, nomos, ley. Porque se repite lo que Dios les había dicho en Éxodo. Muchos pasajes de Éxodo se vuelven a repetir en Deuteronomio. Se escribió Deuteronomio cuando el mundo judío estaba en medio de pueblos paganos que hacían cosas horribles. Se casaban hombres con hombres y mujeres con mujeres y se metían con animales. Y ofrecían a sus niños a los dioses y sacrificaban a sus bebés, los mataban y los ofrecían a los dioses. Esos eran las naciones. Es más, los niños pequeños que no podían sostener, los echaban a las fieras. Los llevaban al bosque para que las fieras se los devoraran. ¿Sí me explico? En ese ambiente y en ese trasfondo histórico, Dios les manda a su pueblo y les dice, no vayan tras esos dioses. Es más, había templos que eran prostíbulos. Templos a sus dioses paganos, donde cualquier ciudadano iba, y para que poder agradar a su Dios, había prostitutas sagradas. En ese contexto, Dios escribe los mandamientos y les dice, ustedes no hagan lo que ellos hacen. Por eso aquí dice, recibirás maldición si rechazas los mandatos del Señor tu Dios y te apartas de Él y rindes cultos a dioses que no conocías. Tienes la libertad, querido amigo,
de escoger. Tienes la decisión diaria de escoger hacer lo bueno o de hacer lo malo. ¿Sabes por qué? Porque aún siendo cristianos, Dios respeta tu libre albedrío. Porque tú eres arquitecto de tu propio destino, aún siendo cristiano. Y tú tienes que tomar buenas decisiones todos los días. Escoges servir al Señor o no servirle. Tú decides de qué vas a llenar tu mente. Yo he platicado con jóvenes que están mal de los ojos. Muchos problemas. Y les digo, ¿a qué horas te duermes? A las 3 de la mañana, hasta las 3 están con su celular. Ellos están escogiendo su propio camino. Ellos están haciendo lo que no conviene. Están sembrando. Están haciendo cosas que no convienen. A las 3 de la mañana se duermen a las 3 de la mañana para estar viendo su celular. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tienes niños pequeños? ¿Estás permitiendo que vean lo que quieran? TikTok, donde dos mujeres se besan. ¿Estás permitiendo y tú también lo estás viendo? Donde dos hombres se besan. ¿Qué estás escogiendo? ¿Qué camino estás tomando? Tú escoges servir, de buscarle, de aprenderte de memoria pasajes de la Biblia, de educar a tus hijos en el temor del Señor, y tú escoges desde muy temprano escuchar música cristiana o escuchar música de la banda Limón, o no sé, bueno, de esas bandas. Tú escoges, pero ten por seguro que las decisiones que tú tomes, lo que estés sembrando, lo vas a cosechar. ¿Qué estás sembrando? ¿Impiedad? Yo no sé. Pero si tú escoges servir al Señor, orar, buscar a Dios, lo que estés sembrando, lo vas a cosechar. Dios te da la libertad de seguirle o de olvidarte de Él. Pero yo quiero compartir con ustedes que es necesario que aprendamos a depender de Dios. El Salmo 119 está dividido en 22 capítulos. El Salmo 119 lo escribió David. Las mismas consonantes que tiene el alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo tiene 22 consonantes. Pues el Salmo 119 está dividido en 22 capítulos. Es un acróstico. En hebreo, no en español. Pero el Salmo 119 fue escrito para nuestro beneficio espiritual, para ayudarnos en nuestra vida espiritual, porque a veces nosotros no sabemos. Y a veces necesitamos pedirle la ayuda a Dios. A veces nosotros no podemos y queremos, pero no podemos. Fíjate lo que dice el Salmo 119. Te conté mis planes y me respondiste. Ahora, enséñame tus decretos. ¿Cómo dice el Salmo 119? Enséñame, ayúdame a comprender el significado de tus mandamientos y meditaré en tus maravillosas obras. Lloro con tristeza, aliéntame con tu palabra. Líbrame de mentirme a mí mismo, dame el privilegio de conocer tus enseñanzas. A veces nosotros no podemos en nuestras propias fuerzas, no podemos hacer la voluntad de Dios, pero ¿qué dice el Salmo 119? Señor, ayúdame. Abre mi entendimiento para comprender tu palabra. Cuando yo comencé a ser cristiano, leía la Biblia y parecía un libro sellado. Le hacía así y no lo entendí. No lo entendía, no comprendía. Estudié en una escuela
Me enseñaron el hebreo, el griego, esos idiomas. Para comprender la Biblia, pues ni aún así. Y un día le dije a Dios, Señor, ayúdame a comprender el significado de tus mandamientos. Y Dios hizo un milagro y me abrió el entendimiento para comprender su palabra. Cuando tú comprendes la palabra, comienzas a vivir la palabra. Lo vuelvo a repetir. Cuando tú comienzas a entender la palabra, comienzas a vivir la palabra. Si no la entiendes, no la puedes vivir. Porque esta es una revelación que viene del cielo. Pero tienes que pedírselo. Vamos a leer lo que sigue. Enséñame tus decretos, los cumpliré hasta el fin. Dame entendimiento y obedeceré tus enseñanzas. Las pondré en práctica con todo mi corazón. Hazme andar por el camino de tus mandatos, porque ahí es donde encuentro mi felicidad. Dame entusiasmo por tus leyes en lugar del amor por el dinero. Aparta mis ojos de cosas inútiles y dame vida mediante tu palabra. Este Salmo 119 fue escrito para nuestro crecimiento espiritual. Y en esto consiste el crecimiento espiritual, en que tú le pidas ayuda a Dios y decir, Señor, yo no le entiendo, pero dame entendimiento para entenderlo. No se me queda grabado nada. Ahora, quiero decirte algo que el apóstol Pablo nos enseñó, muy diferente a lo que muchos de nosotros pensamos. Quiero que digan conmigo, yo tengo la mente de Cristo. Otra vez, yo tengo la mente de Cristo. No digas, tengo mente de teflón, nada se me pega. No, tienes la mente de Cristo. Hay momentos en los cuales estás en tu casa después de cierta edad, sales y dices, ay, no me acuerdo si voy entrando o voy saliendo. Después de cierta edad. ¿No? Las llaves, ¿dónde dejé las llaves? Y cuando me pasa algo así similar, yo tengo que decir, yo tengo la mente de Cristo. Muy bien, resumimos algunas citas de estos versículos del Salmo 119 para que aprendamos a depender de Dios. Vamos a leerlas. Fíjate lo que dice, enséñame tus decretos. Ayúdame a comprender, aliéntame con tu palabra, líbrame de mentirme a mí mismo, dame el privilegio de conocer tus enseñanzas, dame entendimiento, hazme andar por el camino de tus mandatos, dame entusiasmo por tus leyes, aparta mis ojos de cosas inútiles, dame vida. ¿Qué quiere decir? No puedo por mí solo, yo no puedo hacer la voluntad de Dios. Pero te pido que me ayudes. ¿Puedes hacer esto el día de hoy? Ya no quiero cometer errores. Ya no quiero tomar malas decisiones. Quiero hacer tu voluntad porque tú decides hacer la voluntad de Dios o no hacerla. Tú decides cuidar tu cuerpo, tu alma. Tú decides qué vas a meter a tu computadora llamada mente. Tú decides qué comer y tú sabes lo que te hace daño, tú sabes lo que te hace mal, tú lo sabes. Tú decides cuidar tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Tú decides qué escuchar, tú decides qué ver, pero sabes que lo que siembres, eso vas a cosechar. Pero antes de que pase esto, tienes que pedirle a Dios, Señor, ayúdame. Porque todos nosotros tenemos debilidades. Y podemos caer en alguna de estas debilidades. Yo no sé cuál será tu debilidad, pero tienes que orar a Dios y decir, Señor, no quiero ser esta persona ya. Yo quiero cambiar. Ayúdame, Señor, a cambiar. Ayúdame a ser fiel. Podemos preguntarnos, ¿qué estaremos cosechando
que quizás sea el resultado de nuestra vida de antes, de nuestras malas decisiones. Y quizá venimos de familias disfuncionales, donde todavía luchamos con el adulterio, con el alcohol, con las malas palabras, con el engaño, con mentir. Quizá todavía luchamos con eso. Acuérdense lo que hablamos del pecado de iniquidad. ¿Qué es la palabra iniquidad? El pecado heredado, el pecado de nuestros antepasados. Es un lastre que a veces venimos arrastrando. Pero tengo una buena noticia. Es un lastre la iniquidad. Y hace unos 2 domingos oramos para renunciar al pecado de iniquidad de nuestros antepasados. ¿Sí lo recuerdan? Y nos sentimos mejor. Pero quiero recordarles lo que dice Romanos 8, 1 y 2. Nuevamente lo voy a volver a repetir. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu Santo que da vida nos ha libertado, o los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Recuérdalo, Jesús nos ha liberado de esa vana manera de vivir. Yo quiero que leamos 1 Pedro capítulo 2 versículo 9. 1 Pedro capítulo 2 versículo 9. Fíjense lo que dice 1 Pedro. Pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Hay algo que tenemos que hacer todos los días: declarar la palabra de Dios. ¿Podemos repetir todos juntos este versículo? Pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. ¿Quién escribió este versículo? Pedro. ¿Quién era Pedro? ¿Judío? Pedro era judío, conocía la ley de Moisés, anduvo con Jesús. Para ser sacerdote tenías que haber nacido de la tribu de Aarón o de Leví. La palabra Cohen, si tú conoces a alguien con el apellido Cohen, quiere decir sacerdote en hebreo. Cohen, sacerdote. Así que el sacerdocio era exclusivo para una tribu nada más. Pero Pedro, siendo judío convertido al cristianismo, dijo esta declaración sorprendente: son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. ¿Sabes qué quiere decir la palabra santo? Quiere decir 2 cosas. Quiere decir apartado para Dios, pero también quiere decir pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Debes dar gracias a Dios por eso. ¿Qué quiere decir ser pueblo de Dios? Que todas las bendiciones de Deuteronomio capítulo 28 son para ti. ¿Qué quiere decir ser pueblo de Dios? Que todas las bendiciones que están escritas en Deuteronomio capítulo 28 no solamente son para su pueblo judío, sino también son para nosotros que hemos aceptado a Jesús. Así que desde hoy tienes que levantar tu cabeza y decir: soy el pueblo de Dios, amén. Soy el pueblo de Dios. Y todas las bendiciones que eran para el pueblo judío también son para mí. Eso quiere decir pueblo de Dios. Bendito serás en tu entrar y en tu salir. Bendita será tu arteza de amasar. El Señor enviará bendición sobre tus campos
Y nunca vendrás a necesidad, sino que Dios te bendecirá en todo lo que tus manos pongas. El Señor te pondrá por cabeza y no por cola. El Señor hará producir todo lo que tú toques y Él bendecirá tus negocios. Y bendecirá tu casa y tus hijos. Tus hijos serán llamados benditos porque eres el pueblo de Dios. ¿No están contentos por eso? Ama al Señor, pero cuida lo que se te confió. Haz lo que se te ha mandado hacer. Siembra amistad con Dios. Siembra amor con tus amigos, vecinos y conocidos. Siembra bondad entre la gente. Regala una sonrisa. Da de comer al que te pide. Reparte a 100, pues no sabes qué días sombríos pueden venir sobre la humanidad. Porque lo que siembres, eso cosecharás. ¿Qué estás sembrando, amor? ¿Qué concepto tenemos nosotros? ¿O qué concepto tiene la gente de nosotros? ¿Qué concepto tendrá la gente de mí? ¿O tiene un mal concepto? ¿La gente se siente a gusto junto a ti? ¿O la repeles? Tú eres el pueblo de Dios, querido amigo. Quiero poner que se pongan de pie, por favor. Quiero que levantes tus manos, por favor. Dile a Jesús, gracias por haber dado tu vida por mí. Gracias por haberte conocido. Yo quiero sembrar bendición sobre mi vida y sobre los demás. Yo quiero ser bendición a los demás. Hoy quiero tomar la decisión de servirte, de que la gente vea a Jesús a través de mí. No puedo yo hacerlo en mis fuerzas, pero te pido que me ayudes. Ayúdame, Señor. Enséñame tus decretos. Ayúdame a comprenderlos. Aliéntame con tu palabra. Líbrame de mentirme a mí mismo. Dame el privilegio de conocer tus enseñanzas. Dame entendimiento. Hazme andar por el camino de tus mandatos. Dame entusiasmo. Aparta mis ojos de cosas inútiles. Dame vida, Señor. Hazlo por tu misericordia. Hazlo por tu misericordia. Gracias, Jesús. Gracias.